Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. Voy a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, a tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor
de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hasta el versículo 21 he leído. Nosotros estamos averiguando sobre el pecado origen, cómo ingresó en el mundo. Mucha gente no puede relacionar de su vida con el pecado de Adán. Por causa de esta ignorancia, no puede aceptar fácilmente la condenación de Dios. Aunque nosotros nunca hemos visto la vida de Adán y Eva, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos descendientes de Adán. Porque cuando Dios creó a los animales, en aquel entonces, en el cuerpo de animales, todo incluye la vida. Es decir, que por la semilla, a través de hombre, estaba criado por Dios. Es decir, que fueron creados por medio del poder de Dios. Aunque en el huerto de Edén estaban solamente dos personas, Adán y Eva. Pero el día que Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, según la vista de Dios, estaban incluidos en el cuerpo del Adán todos los hombres del mundo. Es decir, que nuestra vida también estaba en el cuerpo de Adán. También Adán, después de cometer, engendró Caín, y Abel y Set también engendró muchos. Mucha gente piensa que solamente Adán engendró 13 hijos. No, no es así. Hijas, hijos, muchos. Entonces, si hubiera muerto en el huerto de Edén Adán y Eva, entonces no iban a hacer nada de sus hijos, ni Caín, ni Abel, ni Set. Porque estaba pegado la vida de Caín y de la vida de Abel. También a través de sus hijos nosotros nacimos, todo el mundo teniendo misma sangre. A través de la palabra de Dios nosotros podemos investigar que el pecado entró por un hombre en el mundo y luego la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres del mundo y pecaron. Romanos capítulo 5, el versículo 12, así está escrito. Por eso, ¿no? Dios dice, usted tiene relación con el pecado de Adán, con la obra de Adán, con la vida de Adán. Pero el ser humano no puede aceptar fácilmente la palabra de Dios. Por eso, por sí mismo quiere procurar hacer buenas obras para cumplir mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito quiere cumplir mandamiento de Dios? Porque Dios había dado una promesa, el pacto. Cuando uno que cumpla mandamiento de Dios, Dios va a dar la vida eterna. Por eso, un intérprete de la ley que sale San Lucas capítulo 10,
Él era maestro de la ley. Investigando la palabra de Dios está escrito claramente. Uno que puede cumplir el mandamiento de Dios puede obtener la vida eterna. Entonces, ¿cómo puede cumplir el mandamiento de Dios? Puede amar a Dios con todo corazón, con toda la vida, con toda la fuerza, con todo espíritu. También tiene que amar a tu prójimo como a ti mismo. Aparentemente se ve solamente dos mandamientos. También se ve muy fácil, porque mucha gente, ¿no?, se dice, yo amo a Dios, yo amo a mis prójimos. Por medio de su pensamiento está siendo engañado de Satanás, porque según la palabra de Dios dice que ninguna persona puede cumplir 10 mandamientos. Es decir, que Dios no le reconoce su obra, no vale. Pero el ser humano, ¿no?, desde niño estaba pensando, yo soy bueno, yo soy buena gente, más que otra. Por eso enaltece por sí mismo, piensa que puede cumplir el mandamiento de Dios. A veces también puede ayudar a la gente, ¿no? Por eso se siente como bueno. Por esa razón no acepta como lo que está indicado. Ser humano, todos son pecadores porque recibieron el pecado a través de Adán. Porque en Adán hemos cometido junto. Nosotros hemos recibido castigo eterno en Adán. Había una fecha, un día, que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. No sabemos muy bien qué fecha, qué día será, pero el día que Eva comió el fruto de la ciencia del bien y del mal y luego le entregó a Adán. Esa fecha, ese día, claramente llegó la sentencia de muerte hacia la vida de Adán y Eva al mundo, incluye nuestra vida. Por eso, mucha gente quiere conocer de su pecado después de cometer, pero no puede aceptar lo que había cometido juntamente con Adán contra Dios. Desde aquel tiempo está teniendo diferente regla para juzgar a sí mismo. Es decir, que una persona, ¿no?, viviendo con ética moral, con mandamiento de Dios, se siente como bueno, aunque no será como perfecto, pero puede sentir, yo soy bueno. Pero Jesucristo estaba diciendo, nosotros somos como igual que el árbol de espino. Por ejemplo, después de cometer Adán y Eva, Dios había creado diferente tipo de árboles, como dice el versículo 18. Ya voy a leer. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso es uno de castigo de Dios hacia la vida de ser humano, ¿no? Espinos y cardos. Espinos y cardos, al principio Dios no había preparado en el huerto de Edén, sino que solamente había puesto los árboles que iban a dar muchos frutos deliciosos, sabor totalmente diferente. Pero después de cometer, Dios rechazó
al matrimonio de Adán y luego puso guardia. Entonces vamos a ver el versículo 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Uno que quería cavar la tierra, pero está creciendo constantemente cardos. Se pica en su piel, molesta. Espinos y cardos, ese es como un tipo de castigo hacia los pecadores. Entonces, ¿de dónde salía espinos y cardos? De la tierra. La tierra que fue maldecida por medio del pecado de Adán. Entonces, justamente, ¿no, hermano? Un hermano de Ecuador me preguntó, pastor, ¿qué diferencia hay la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Miren, después de cometer Adán y Eva, Dios maldijo la tierra. No maldijo a ese hombre Adán, sino que maldijo a la tierra. Para decir que para Dios la tierra está maldecida, por eso produce. ¿Qué es lo que produce? Espinos y cardos. Significa que se refiere a la tierra, es como nuestro cuerpo, nuestra carne. Nuestro cuerpo fue maldecido por causa del pecado de Adán. Por eso nuestra obra no produce nada buena para Dios. Por esa razón, tenía que llamar atención de lo que Dios había dicho a Adán y Eva. Porque mientras tanto que Dios hablaba conversando con la serpiente estaba diciendo, tú serás enemigo de la mujer, así decía. Estaba saliendo un secreto de la palabra de Dios sobre enemistad. Uno es descendiente de Satanás. También simiente, la simiente de mujer, la simiente de serpiente. Y luego un día la simiente de mujer romperá la cabeza de la simiente de serpiente. La serpiente va a añadir calcañar del descendiente de mujer. Acá sale el evangelio. ¿Cuál es? Dios está preparando, después de cometer Adán, el plan que iba a enviar su hijo amado por medio de descendiente de mujer. ¿Por qué Dios no quería que naciera Jesucristo a través de hombre? Ya hombre fue contaminado en Adán, fue transformado todos pecadores. Por eso cuando engendra otra vez va a nacer como pecador. Es cierto, ¿no? Ustedes a veces no pueden distinguir bien cachorro y cría de gato. ¿Se ve? Cachorro, cría de perro o cría de gato. Pero observando se nota totalmente diferente, ¿no? Ya, entonces, dando cría de gato, 100% va a nacer gato. También, cría de perro solamente va a dar cachorro, nada más. Esa es la verdad, no puede cambiar nada. El hijo del pecador es pecador. También el nieto de pecador es pecador.
engendrando eternamente el pecado. Por eso Dios voluntariamente quería que naciera su Hijo amado Jesucristo a través de la mujer. También en el libro de Isaías estaba profetizando, ¿no? La mujer engendrará bebé, se llamará Emmanuel. Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Ese es un nombre de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo nació solamente por mujer. Pero la mujer no puede engendrar sola. Por eso, a través del poder del Espíritu Santo del Señor, concebió y luego engendró la luz. Entonces, Jesucristo va a romper la cabeza, ¿no? Entonces, uno que se siente como dañado de calcañar y otro que fue rompido la cabeza, más tarde, ¿quién va a perder su vida? Calcañar es como herido nada más, herido. Es decir, que Jesucristo aparentemente fue crucificado, aparentemente fue herido, pero por medio del poder de Dios se resucitó de su tumba. La resurrección de Jesucristo ganó, triunfado, hizo victoria contra Satanás. Satanás tenía gran poder para llevar nuestra alma al infierno, porque Satanás engañó a Adán y a todos los hombres del mundo. Pero todos los hombres del mundo ya tienen la oportunidad de ser salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Entonces, hermano, me pregunto, ¿no? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Eso es. Dios estaba enseñando al matrimonio de Adán y Eva. Mire, para poder recibir la salvación tiene que confiar la simiente de mujer. Se refiere a Jesucristo. Únicamente. Entonces, un día quería comentar matrimonio de Adán y Eva. Esa área no está escrita en la Biblia, no es bíblico. Eso es lo que estoy dando comentario, ¿no? Un día iba a comentar a Caín y a Abel. Mire, saben que antes de nacer ustedes, nosotros hemos cometido. Pero milagrosamente nosotros hemos escuchado algo secreto. Un día iba a nacer la simiente de mujer. Entonces, entre dos hijos podrían preguntar, papá, ¿a quién se refiere? Todavía yo no sé muy bien, pero va a nacer Salvador, va a romper la cabeza de serpiente, es Satanás que nos engañó. ¿Quién será? ¿Quién será? Pero mire, después de cometer nosotros hemos hecho delantales por medio de hoja de higuera, pero no podía aguantar de día, se cayó, se secó y se cayó. Pero Dios preparó túnicas a través de la piel de un animal. ¿Qué animal era? Creo que era oveja. Creo que Dios está preparando algo sacrificio para cubrir nuestra vergüenza, pues nos vistió por medio de piel de túnicas. Por eso nosotros tenemos que creer la simiente de mujer. Eso es el Salvador. Entonces, ¿quién puede absorber el Evangelio? ¿Quién puede tener oído para escuchar la buena noticia? Uno que no tiene confianza en sí mismo.
Caín era labrador, confiaba en su obra, sin saber nada de la verdad, solamente estaba sudando, estaba regando, estaba dando bonos y luego cada día está cuidando plantas. Creo que Dios va a recibir mi ofrenda. Esa es la ofrenda de Caín, incluye su sudor, su sacrificio. No acepto. Se refiere que el ser humano, ¿cómo piensa para recibir la salvación? Pregunten al mundo. ¿Usted cómo piensa para entrar en el reino de Dios? ¿Debería hacer algo o no? ¿Cómo no? Número uno, yo tengo que congregar la iglesia. Yo tengo que ofrendar, diezmar, orar, alabar, también leer la Biblia, orando al Señor y haciendo buena obra, amando a Dios, amando al prójimo. Muchas cosas está mezclando. Dios no acepta. Dios considera estas obras de ser humano como si fuera la ofrenda de Caín. Rechazará. Entonces, ¿qué es lo que acepta Dios? Dios acepta solamente la sangre de Jesucristo que hizo triunfado victoria, rompiendo la cabeza de Satanás. ¿Cuándo le rompió? Cuando el día que se resucitó de su tumba. ¿Sabe eso? Es muy importante. Por eso, en el corazón de Abel tenía esa fe. Por eso, Hebreos capítulo 11, el versículo 4 dice que Abel ofrendó más excelente que la ofrenda de Caín. Por la fe. El autor de la fe es Jesucristo. Por eso, por la fe, en el corazón de Abel, ¿qué es lo que confió? En la obra de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. En aquel entonces alcanzó recibir testimonio de Dios que dijo a él: tú eres justo. Esa es la manera de recibir la salvación. ¿A quién justifica Dios? A los que hagan muchas cosas buenas, a los que hacen buenas obras cumpliendo mandamiento. Tiene que investigar toda la palabra de la Biblia. No es así. No es así. Negativo. Únicamente Dios acepta la sangre de Jesucristo que aparece en Hebreos capítulo 9, el versículo 12. No de la sangre de cabrío ni becerro, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo eternamente, una sola vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que la salvación no depende de nuestra obra, sino depende de la obra de Jesucristo. ¿A quién puede dar la salvación? Dios. Dios, ¿a quién justifica? Dios, ¿de quién ofrenda recibe? A los que apoyan en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nos explica muy claro. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran desnudos. No tenían vergüenza nada. Pero después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, en el corazón de Adán se sentía algo con la vergüenza. Por eso, de primero ellos hicieron
delantales por hoja de higuera y luego cubrió de su vergüenza, ¿no? Cuando apareció nuestro Dios le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Él se escondió atrás del árbol. Adán, ¿dónde estás tú? Ya mire, Dios no sabía dónde está él. Dios es espíritu. Por eso Dios está en todos los lugares, en el universo, en el lugar, todo. Porque no tiene cuerpo como nosotros. Solamente yo estoy quedándome acá en mi casa de Santiago, ¿no? Yo no puedo estar a otro lado. Pero nuestro Dios está en todos los lugares. Todas cosas sabe. Entonces, Dios caminando en el huerto de Edén, a través del Espíritu Santo del Señor, vio que está escondido con temor, porque él estaba escuchando la voz de Dios, teniendo temor se escondió. Adán, ¿dónde estás tú? En aquel entonces Adán respondió: Señor, escuchando su voz, ya teniendo miedo, me escondí. ¿Ya? ¿Por qué está teniendo miedo? En el huerto de Edén, mientras tanto que se quedaba con Dios, Adán nunca había tenido miedo de escuchar la voz de Dios. Nunca tenía vergüenza, nada. Pero después de aceptar la voz de Satanás, su espíritu convirtió como el espíritu de Satanás. ¿Sabe eso? El espíritu del pecador es mismo espíritu que Satanás. Por eso, destino de la vida de los pecadores es igual que Satanás. Se van a ir al infierno. Por eso, porque el mismo espíritu que se queda en el lugar del lago de azufre que no se apaga eternamente. ¿Dónde estás tú? Dios no está preguntando el cuerpo de Adán que está quedando, está escondido atrás de árbol, sino que ¿dónde está su espíritu? Porque está alejado, porque está teniendo incredulidad contra mí, porque desechó mi palabra. ¿Por qué? Dios estaba investigando acerca del corazón de Adán. Adán, ¿por qué está teniendo vergüenza? ¿Quién le enseñó? ¿Quién te enseñó que tú estás desnudo? Imagínense. Claramente Adán empezó a escuchar la voz de alguien. Tú estás desnudo. ¿Eh? Ah, estoy desnudo. Sí. Tiene que cubrir. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Mira, allá está hojas. Tiene que hacer, coser. Ah, sí, ya vamos. Hay que tapar algo. Significa que eso es todas las síntomas del pecado. Quería cubrir, quería tapar. Dios sabía muy bien. Satanás está dominando el espíritu de Adán. ¿Quién te enseñó que tú estás desnudo? Yo no le enseñé. Yo no le dije. Fuera de Dios. ¿Quién te enseñó? Satanás. ¿Sabe qué? Después de aceptar la voz de Satanás, el espíritu de Adán ya convirtió como el espíritu de Satanás. Por eso Satanás tiene dominio, control. Está dominando, controlando. Por eso, Efesios capítulo 2, hay un príncipe de potestad de aire que opera a los desobedientes,
a los hijos de la desobediencia, así dice. Operador. El operador, la vida de los pecadores, es Satanás, es engañador, mentiroso, un espíritu maligno. Por eso hoy en día mucha gente está siendo engañado de este engañador, mentiroso, operador. Por eso dando pensamiento. Mucha gente se suicidan. ¿Por qué? Escucha la voz de Satanás. Mire, ¿por qué es necesario aguantar la vida? Está teniendo mucho herido de su corazón, ¿no? Sí. ¿Para qué es necesario aguantar cada día? La familia no le ama. Creo que sí. El colegio tampoco. Sus compañeros están molestando, escupitiendo y está pisoteando. Ya, ¿para qué es necesario aguantar? Tiene que probar, saltar de alto. ¿Por qué? Al caer solamente un segundo llega dolor, pero se queda tranquilidad, paz. Ustedes tienen que saber, uno que está siendo deprimido, uno que está creciendo en su propio pensamiento, siempre habla por sí mismo. ¿Sabe? Que el ser humano conversa entre sí. Aunque se ve que no piensa nada y se queda así, no es así. Piensa, siempre funciona pensamiento. Me parece que mi padre no me ama, me odia. Mi profesor tampoco. ¿Quién está conmigo? Nadie. ¿Por qué es necesario aguantar este mundo? Voy a pagar. Voy a acabar de mi vida. Mire, ¿cómo puede desaparecer y escapar de este mundo tan peligroso? La gente tiene que abrir su boca. Tiene que empezar a contar con los amigos, con los mentores. Por eso es necesario hoy en día, ¿no? La gente tiene que conversar con otra persona que pueda dar consejo. Dios estaba enseñando, mire, yo no le enseñé a ti, yo no te enseñé nada, que estás desnudo, sino que eso es. Por eso descubrió. De primero preguntó, Adán, ¿por qué comiste? Señor, usted me dio esa mujer que me acompañara, esa mujer me entregó. ¿Es cierto? Sí, Señor. Mujer, ¿por qué comiste? Ay, al principio no quería, no. Entonces, no quería, ¿por qué comiste? Y mi serpiente me engañó. Maldito. Entonces Dios le dijo directamente maldición a la serpiente. Ante presencia de Adán y Eva, maldijo. Será maldito, un día será rompida su cabeza a través de la simiente de mujer. ¿Entiendes? Significa que ya Dios estaba teniendo plan para ganar contra engaño de Satanás a través de Jesucristo. Por eso infinitamente nosotros podemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, por haber enviado nuestro Señor Jesucristo para que nosotros recibiéramos la salvación. El de hoy hasta acá, oremos.
Señor, le damos gracias, Señor, por darnos esta clase de la evangelización. El de hoy, así terminamos clase 10. Cada día nosotros cuando compartamos la palabra del Señor, Dios está dando la sabiduría y entendimiento. También Dios está llamando a los pastores, colegas de la iglesia, para que aprendan la palabra de Dios, para que ellos también sean siervos de Dios, que sean utilizados del Señor. Hoy en día mucha gente se necesita aprender la palabra de Dios, mucha gente se necesita recibir el perdón eterno por la fe en Cristo Jesús. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros como sus siervos para que nosotros podamos tener muchos frutos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.